Hola, buenos días, estimados oyentes. Hoy quiero referirme a un punto importante para nuestro país en cuestión de política económica, ¿verdad? Y en cuestión de política política. Como todos ya habrán notado, por eso retomo el punto, en los medios se ha generado o se está procesando, se está virtiendo propaganda, ¿verdad? Una propaganda intensa, una propaganda, podríamos decir una superpropaganda, hablando principalmente utilizando el término austeridad, ¿verdad? Que austeridad por aquí, que austeridad por acá y austeridad por todos lados, según el discurso del gobierno, ¿verdad? Y esto, pues, arreglado, condicionado en una supercampaña, podríamos decir, ¿verdad?, en todos los medios, que se está difundiendo cada segundo, cada minuto, en todos los medios que usted vea, ¿sí? Y por eso, pues nos llega la información y nos consta de que esto está sucediendo. No se está hablando de austeridad por parte del gobierno, pero con un fin netamente propagandístico, ¿verdad? Y por eso, pues yo afirmo, ¿no?, que es importante hablar de este término austeridad, porque es un término que pues no es nuevo, ¿verdad? Sabemos desde que llegó este movimiento autodenominado 4T, desde 2018, ¿verdad?, cuando gana López Obrador, y a partir de que inicia a gobernar, pues empieza a hablar de presupuestos austeros, ¿verdad? Austeridad por aquí, igual que ahorita se está haciendo, austeridad por allá, y la austeridad republicana, ¿verdad? Para terminar con esa austeridad republicana, promovida también fuertemente, ¿no?, por el sexenio pasado, y ahorita se continúa en la misma tónica. Claudia Sheinbaum está con los mismos preceptos, ¿verdad? Lo que quiere decir que la dichosa autoridad no ha sido real, ¿verdad? Si seguimos aplicando elementos austeros y se supone que fue una política de su predecesor, de Claudia Sheinbaum, ¿verdad?, del gobierno anterior, de su máximo líder, de su máximo gurú, que era presidente, y que esa autoridad republicana iba a resolver los problemas principales de México, sobre todo los problemas de la clase más pobre, ¿verdad? ¿Y qué pasa a final de sexenio? Que no es así. Y por lo tanto continúa el plan y se continúa promoviendo como algo nuevo, ¿verdad?, como algo nunca antes visto. Y así está la propaganda de fuerte, austeridad, y ahora sí. Por ejemplo, ¿no?, tenemos aquí, por ejemplo, esto: Pemex anuncia un plan de austeridad, ¿verdad?, austero. Prevé ahorro de 50,000 millones de pesos y nuevo impuesto.
¿Cuántos anuncios hizo López Obrador de este tipo? Un montón. La diferencia es que con López Obrador había algo de dinero. Cuando él recibe el país, había dinero. Sí, y eso está totalmente comprobado y demostrado. Él jamás habló de esos fondos, pero sí se los gastó. Sí supimos cuando empezó a cancelar los objetivos a los que estaba dirigido tales fondos, ¿no? Fideicomisos para estabilidad financiera, fideicomisos para la educación, fideicomisos para la ciencia y cultura, reducción presupuestos universitarios, recursos para el sistema de salud, para el sistema de seguridad, cancelación de programas sociales, de muchos programas sociales, ¿verdad? Había más dinero y él tomó dinero de esos fondos, que como ya lo hemos repetido un montón de veces, no lo repuso, y es por eso que nuestro país está actualmente en la situación en que está, en crisis total, sin recursos, y su única opción es el crédito. Por eso da algo de risa y de pena ver estos anuncios, ¿verdad? Dice que prevé ahorro de 50,000 millones de pesos, ¿verdad? Pemex. Pero ¿cuál si no los tienen, verdad? Es el problema. No tienen dinero para seguir invirtiendo a Pemex, ¿verdad? Para seguir con las grandes sumas que supuestamente, digo supuestamente porque no hay resultados, ¿verdad?, le transfirió López Obrador en el sexenio pasado. Se dice que más de 20,000 millones de pesos, ¿verdad?, de transferencias para sostener a Pemex, supuestamente para mejorar a Pemex, cosa que no sucedió, y Pemex ahorita arrastra pérdida por más de 500,000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo la ven? Pérdidas por más de 500,000 millones de pesos. Y además deuda a sus proveedores, contratistas. Se maneja una deuda también por arriba de los 20,000 millones de pesos que debe y que no ha pagado por servicios que se le han dado a Pemex, ¿verdad? Que sigue sin pagar y que sigue la cobranza. Por eso da risa hablar, dice, es que ahora vamos a ahorrarnos 50,000, pues sí, 50,000 millones de pesos que no tienen para activar Pemex, ¿verdad? Lo van a tratar de ir manteniendo cuando menos con pocos recursos, ¿verdad? Porque al parecer les ha servido como justificante Pemex para desviar recursos, porque no se puede llamar de otra manera. Dedicaron millones de millones hacia Pemex de recursos, según los informes, y tiene pérdida por más de como 500,000 millones de pesos, ¿verdad? Más lo que las deudas que tiene. Más la deuda que tiene con sus acreedores de arriba de 100,000 millones de dólares se maneja, ¿no? Entonces, deuda con eso financiera, más la deuda a proveedores, más de 20,000 millones de pesos, más todos los recursos que se le han desviado para apoyarlo, para mejorarlo, para darle mantenimiento, para hacerlo más productivo, y al contrario, produce menos de lo que producía hasta 2018 en los otros sexenios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explica tanto dinero para apuntalar a Pemex y a pesar de eso tantas pérdidas
Y cómo se explica también cuando el gobierno dice que es un gobierno honrado y que era un gobierno capaz, sí, que con su política austera y republicana pues iba a lograr más, ¿verdad? Sin embargo, para Pemex no hubo ninguna política austera ni republicana con los datos que estoy dando, ¿verdad? Que obviamente son los datos que está manejando Hacienda, ¿verdad? Que son los que están dando ellos. Seguramente podría ser que la situación sea más grave, pero son los datos que ellos están diciendo, y porque tienen el privilegio de controlar la información y cómo la dan y qué es lo que dicen, ¿verdad? Probablemente el desfalco de Pemex sea mayor, pero como tenemos la experiencia, han mentido en todo este gobierno, ¿sí? López Obrador, mentira tras mentira sobre diversos temas, que no mientan sobre un problema tan grave y con esta fuerte desfalco, ¿verdad?, de millones de pesos, de dólares, ¿verdad?, en que está Pemex. Entonces, ¿cómo seguir sosteniendo a Pemex si está por los suelos? Pérdidas por más de 500,000, deudas por más de 20, o sea, las pérdidas por alrededor de 500,000 millones de pesos, ¿verdad? La deuda de alrededor de 100,000 millones de dólares, deuda a proveedores, o sea, que no paga, más de 20,000 millones, recursos que le fueron destinados, transferidos, otros arriba se maneja de 20,000 millones de pesos, ¿verdad? Más la condonación de impuestos, ¿verdad? Es decir, está siendo mantenido ahorita totalmente por Hacienda, ¿verdad? Y no ha podido pagar ni sus deudas a proveedores, de carajo, ¿verdad? A los que le dan servicio de mantenimiento y todas esas cosas, o sea, está en una debacle total, ¿sí? Y estos retrasos de pago, pues ya vienen desde 2022, 2023, se siguen en 2024. O sea, pago a proveedores, a los que les brindan servicios, ¿no? Contratistas, etcétera, etcétera, simplemente para que funcione. Y sin dinero en los fideicomisos, con el déficit público del 60%, o sea, no hay dinero. La única esperanza es el préstamo que le acaba de renovar el Fondo Monetario Internacional por 30,000 millones, arriba de 30,000 millones de dólares, ¿verdad? Donde irán sacando algo de dinero, pero por parte de Hacienda no le alcanza. Nada más Pemex está, pero además está la Comisión Federal, también con pérdidas y deudas. Están otros sectores, ¿verdad? El sector salud, que hay que recomponerlo si es que se quiere recomponer, que también fue saqueado, fue abandonado, tirado y necesita mucha inversión, ¿verdad? Es decir, un montón de problemas y no se tiene dinero. Entonces hablar ahorita en estos momentos de austeridad, pues a fuerza, ¿verdad? Aunque no quieran. Con López Obrador cuando menos se dio el lujo de mentir, ¿verdad? Porque sí había algo de dinero. Pero se dio el lujo de mentir que había austeridad cuando no la hubo, ¿verdad? Porque por un lado él hablaba de austeridad, y de la austeridad más ruda, ¿no?, la republicana, y por el otro lado derrochaba la lana, ¿verdad?, como quedó demostrado en estos momentos. Todos esos desfalcos, lo vuelvo a mencionar, los fideicomisos saqueados, instituciones desviados sus presupuestos, desaparición de programas sociales, todo ese dineral y más la deuda, ¿no?, más los préstamos que recibió del Banco Mundial, del FMI. ¿A dónde se fue tanto dinero? Porque todo ese dinero no se pudo ir, no tiene sentido ni lógica para que se hubiese gastado en los programas sociales, ¿verdad? Que son unos cuantos y raquíticamente, ¿sí?, la cantidad de apoyo. Ni siquiera
el de adultos mayores que aumentó, sí aumentó el monto, ahí el que tiene más monto, pero la cobertura no es la gran cobertura, ¿verdad? Solo el 46% se cubre a las personas más pobres. El resto son personas que tienen dinero y que no deberían de cubrirse, pero bueno, eso ya es bajo la conciencia de López Obrador, que decidió darles dinero a quien no lo necesita, ¿verdad? Lo demás es una cuestión ridícula de apoyos. Dice que como 20 millones, pero seguramente son sus datos, como dice, son sus otros datos que no se comprueban en la realidad. En la realidad no deben dar más de los 15 millones si reciben algún apoyo, como digo, raquítico el apoyo, ¿verdad? Porque los apoyos que continuaron, siguieron al mismo nivel que quedaron en 2018. Las becas quedaron en 8.50 en 2018, así las continúa dando hasta este momento. Entonces, no solo todos esos problemas, no, de la debacle, la deuda, y tiene que endeudarse para seguir pagando deuda, ¿verdad? Entonces López Obrador sí pudo haber, como tenía dinero, si hubiese sido su interés, hubiese ahorrado, hubiera dedicado esos recursos a la actividad productiva, ¿no? A la inversión productiva, pero no lo hizo así, ¿sí? Mientras hablaba de autoridad, derrochaba dinero. Pero el país que deja, lo deja en pobreza, lo deja en debacle, lo deja sin recursos. Por lo tanto, es ridículo que ahora Claudia Sheinbaum, que no tiene dinero, hable de austeridad, pues a fuerza va a tener que aplicar austeridad porque no hay dinero que gastar, ¿verdad? O hay poco dinero. Y lo que va a gastar va a ser principalmente deuda, esa deuda que le acaba de aprobar el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Sin embargo, la publicidad es que este gobierno va a ser austero, ¿no? Un gobierno consciente, responsable, pues no le queda de otra. Pero va a ser austero porque todo ese dinero que reciba del crédito y lo que obtenga por Hacienda lo va a dedicar prácticamente, principalmente a los intereses del grupo de la 4T y del equipo de López Obrador, porque ya prácticamente están en campaña nuevamente, ¿no? Para la presidencia de la República de aquí a 2030, prácticamente, por eso toda esa publicidad, todo ese rollo. Entonces ahí sí le van a estar metiendo todavía dinero, o sea, poco dinero que recaben de los impuestos, más lo que les otorgue el Fondo Monetario Internacional, pues lo van a manejar como ellos saben manejarlos, ¿verdad? Desviándolo para comprar votos, para campaña, para continuar con la campaña, para hacerse de publicidad, porque esta publicidad que está en los medios en estos momentos se tiene que estar pagando. Las entrevistas, todas donde le dan al alcalde, por ejemplo, que la entrevista en los medios, que entreviste, pagan esas entrevistas. Toda esta publicidad de que austero, ahora sí, austero por acá, austero por allá, digo que es el mismo rollo del sexenio pasado, se paga, ¿sí? Y toda la propaganda que llevan en contra de la oposición o de aquellos que no están de acuerdo con los preceptos de la 4T, Claudia Sheinbaum, la pagan también. Es una publicidad, por eso es una publicidad intensa. Bien, entonces claro, en este sexenio no queda más que ser austero a fuerza, ¿verdad? Aunque no quieras. Pero es una desfachatez decir que eres austero porque tú quieres ahorrar el dinero del pueblo, cuando no es así, es porque no lo tienes para gastar. Porque si no pasa lo que hizo López Obrador, que nomás lo utilizaron la palabra austeridad de distractor, mientras decía austeridad por aquí, se estaban gastando el dinero, sepan qué, y claro, fueron austeros con el pueblo, porque al pueblo le dieron las migajas que quisieron, ahí sí hubo austeridad,
Y ya lo vimos, la cancelación de programas sociales, guarderías, escuela de tiempo completo, cancelación de financiera rural, sistemas de salud, la no compra de medicina, fueron austeros ahí, a donde afecta a las mayorías y a la mayoría de las clases de menores ingresos, ¿verdad? Ahí sí fueron austeros. Por el otro lado, gasta y gasta, están las cuentas nada más para presumir de Pemex, ¿no? Millones de millones destinados con donación de impuestos. ¿Y dónde quedó ese dinero que Pemex no dio resultados? Si se le estaba invirtiendo era para obtener resultados y no obtener las pérdidas, y aparte, ¿verdad? Aparte de tener pérdidas, le invierten millones, 20,000 millones, no le pagas a tu proveedor, pero luego haces el balance y aparte pierdes más de 500,000 millones de pesos, ¿verdad? En pérdida. Súmale lo que perdió la Comisión Federal. Súmale los gastos al 200, 300% de sus disque proyectos jamás vistos, ¿no? Como Tren Maya, AIFA, donde hay siguen las pérdidas y refinería, ¿verdad? Donde gastaron sin ningún provecho y van a seguir gastando para que eso esté como la pantalla ahí, de que pues para algo sirve, cuando menos para que esté abierto, pero se va a tener que seguir manteniendo, ¿no? Y allá van a dedicar esos recursos. ¿Por qué les interesa más para allá? ¿Quién sabe? Entonces, allá no fueron austeros, fueron derrochadores con todo eso que estoy hablando, con Pemex, con CFE, con el AIFA, con Dos Bocas, que debería llamarse 1,000,000 de bocas, ¿no? Pues con los gastos tremendos, ¿no? Tren Maya, ahí fueron derrochadores. Las campañas para la presidencia, las campañas políticas, ahí fueron derrochadores, millones de pesos. De tal manera que queda saqueado el país. Ahí están las cuentas al final de este sexenio. Entonces, otra mentira más de la austeridad en estos momentos. Serán austeros ahí donde no les alcance la lana porque no hay dinero, pero lo poquito que tengan sí lo van a gastar donde les conviene, principalmente en las campañas políticas y lavado de imagen, ¿verdad? Y promoción de la imagen. Y la prueba es, otra evidencia más, apenas tiene como un mes Claudia Sheinbaum gobernando y ya la segunda presidenta mejor calificada a nivel mundial. La misma campaña que le hicieron a López Obrador, su publicista, ¿verdad? No tenía un mes, 2 meses, cuando López Obrador ya las encuestas decían que era el mejor del mundo gobernando, ¿verdad? Sin haber dado resultados. Sin tener los resultados, y ahora que tenemos los resultados no hacen las encuestas, os digo, y aunque publicaran la encuesta, pues la hacen entre ellos, ¿no? Y como la quieren hacer y como quiera va a seguir siendo que fue uno de los mejores presidentes, ¿verdad? Cuando dejó un país en desastre. Igual Claudia Sheinbaum ahorita están pagando esa propaganda, nos dice que encuesta. La segunda mejor evaluada, la segunda mejor presidenta a nivel mundial con un mes. Y con el desastre que estamos viendo en el país, desde que tomó la rienda del país, que es una consecuencia obviamente del gobierno anterior, ¿verdad?, de López Obrador. Simplemente son los efectos que ya se esperaban por la administración de López Obrador, que ya decíamos nosotros hace tiempo, desde 2022, 2023, que eso estaba a punto de estallar, y cuando iba a estallar, lo vinieron conteniendo, ¿verdad?, pero ya empezó a estallar, porque no era posible seguirlo deteniendo más allá, ¿verdad? Y en su sexenio está recibiendo las consecuencias de un mal gobierno, ¿verdad?, del mal gobierno de la 4T, encabezado por López Obrador en el sexenio pasado. Estas son las consecuencias y los efectos de ese mal gobierno.
y ella sigue bailando la danza de los embustes, ¿verdad? De las mentiras, de la faramaya, del discurso vano y hueco de hablar por hablar, ¿no? Como dicen unos de la retórica, es decir, palabras sin base, te puedes echar los ríos que tú quieras, como cuando que está diciendo que la economía está bastante fuerte, que en México, que el sistema de salud, que su gobierno ya rescató el sistema de salud, que ahora sí los pobres tienen acceso, cuando sabemos cómo fue la destrucción del sistema de salud y que está ahorita, es el peor del mundo en estos momentos, el sistema de salud, aunque ellos digan lo contrario, aún sin resolver el abasto de medicamentos, que es muy grave, sin mayor infraestructura ni mantenimiento, ¿verdad? Ni ningún plan concreto para construir más infraestructura, hospitales, o sea, pero cosa en serio, ¿verdad? Y en las comunidades rurales son puros rollos. Pero bueno, ya con toda esa propaganda, pues es la mejor evaluada del mundo, ¿verdad? Qué cosas. Bien, entonces, ese es el detalle que me quiero referir en cuanto a la austeridad. El mismo rollo austero, sin embargo, ahora realmente van a tener que, van a manejar pocos recursos, pues. Y aunque quieran gastar en algo que les convenga, no van a gastar lo suficiente. ¿Sí? Pero obviamente lo destinarán todo ese dinero, lo que puedan tener, para promover sus intereses. Allí no habrá austeridad. Para la campaña seguramente no habrá austeridad, que ya está en marcha la campaña presidencial. No habrá austeridad para seguir manteniendo la PEME, ¿verdad? Porque pues a pesar de pérdidas y de todo lo irracional que significa estar perdiendo, tener un negocio que no sirve, hay que seguirlo manteniendo. ¿Por qué? Pues es ahí la pregunta, lo extraño, ¿verdad? ¿Les interesa perder dinero con PEMES? ¿Les interesa perder dinero con el AIFA? ¿Con el Tren Maya? ¿Con Dos Bocas? ¿Por qué les interesa allí? Que ese dinero no va para la gente, ¿verdad? No va para los pobres. No les interesa en comprar medicina, perderlo ahí en mejores sistemas de salud, mejor sistema educativo. ¿Verdad? Y otros de beneficio social, les interesa ahí donde no hay productividad, donde no hay ganancias. ¿Por qué? Ahí como ya he dicho, aunque dice que se van a ahorrar 50.000 millones porque no le van a poder meter más, pero serán los menos austeros que puedan en esos, ¿sí? En esos negocios, ¿verdad? PEMES, CFE, AIFA, ahí serán los menos austeros que puedan. Tendrán algo de austeridad porque pues no hay dinero y tendrán que endeudarse, pero endeudarse también para pagar deuda y no podrán manejar todo ese dinero, ¿verdad? Una parte tendrán que seguir pagando deuda para que le sigan prestando. Bien, pues ese es el tema de la austeridad, ¿verdad? Somos austeros republicanos, aunque no queramos en estos momentos. Y la máxima austeridad, como desde el sexenio pasado, pues es para la clase, pues primero los pobres con la austeridad, ¿verdad? Austeridad para la clase pobre en primer lugar. Primero los pobres, pero para la austeridad republicana. Ellos no tendrán austeridad, tendrán sus ingresos, tendrán todo. Los diputados de Morena, de la 4T, senadores, sus sueldos garantizados, altos sueldos, nada de austeridad, ¿verdad? Sheinbaum va cobrando sus grandes sueldos y todo su gabinete, nada de austeridad. Y todo lo que puedan desviar hacia donde quieran, ¿sí? Con pretexto de
salvar Pemex, salvar CFE, de que el AIFA funciona, Tren Maya, los Boca Refina, con esos pretextos seguirán desviando dinero, ¿verdad? Ahí no serán nada de austeros. Y la campaña presidencial para seguir preservándose en el poder, para lavar su imagen con esta propaganda que están haciendo en estos momentos, no serán austeros. Por eso ahorita ya es la segunda mejor evaluada del mundo, pues no son austeros ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esos términos se aplica la austeridad aquí en nuestro país. Sin embargo, en estos momentos, en estos sexenios, pues no les queda de otra que ser austeros en algunas partes, pero no porque sea su conciencia, sea su política, sea su pensar, esa fuerza, porque no les queda de otra, porque ya su antecesor, ¿sí? Su líder anterior, o cómo se le puede llamar, que fungió como si fuera su patriarca, pues se gastó toda la lana que había, ¿verdad?, de este país, y nos deja en crisis, que queda el país saqueado con pocos recursos para gastar, y lo que se tiene que gastar se tiene que ir generando diariamente, ¿verdad? Y para eso pues la clase trabajadora tiene que echarle ganas, trabajar y trabajar para que siga pagando impuestos, porque ahí se le está, digo, desde el sexenio pasado se le empezó a cargar la mano a la clase trabajadora, que como ya vimos es una amplia clase trabajadora, desde el obrero más humilde hasta el profesor, ¿sí? Profesor, científico, gerente, no toda la clase que recibe un sueldo, ¿verdad? Dentro de los distintos niveles, clase que trabaja y que dependen de un sueldo, se le aplicó o se le sigue aplicando la extracción de impuestos, una extracción bastante incisiva de impuestos, ¿verdad? ¿Sí? Y sobre ellos seguirán porque es la clase más numerosa de este país y la más fácil de extraer los impuestos, porque simplemente con que vayas a comprar, ¿verdad?, que el IVA, que esto y todos los impuestos que se cargan, ¿no?, al consumo, que dicen que son a las empresas, pero las empresas los trasladan al consumidor final. Bien, bueno, entonces así visualizo yo, en base a la evidencia, a los hechos, el problema de la austeridad de este país y cómo será la nueva austeridad republicana. Digo, si se puede considerar nueva, ¿verdad?, porque como ya dijimos, todo el rollo anterior del sexenio pasado fue el mismo: austeridad, austeridad, austeridad republicana, según para progresar, pero fue austeridad nada más para la clase pobre, para la clase trabajadora, pues, principalmente, y sobre todo para aquellos que dependían más del apoyo, los apoyos gubernamentales, ¿verdad? A muchos aún no les llega nada, de nada. Bien, ahí le dejamos.